Buenas tardes. Queridos, Por, queridos jóvenes. por cierto, que Rosy había comentado lo de la ballena allá en Chile, de este venezolano. Un amigo chileno me dijo, la ballena no era chilena, era muy posible argentina. Una, era- y, y claro, ya de eso, fijaros cómo toman ello y ya han creado una leyenda, ya se ha creado una leyenda en 3 días. En 3 días ya se ha creado una leyenda, cuando en realidad esa persona estuvo dentro y escupida fuera, no llegó al estómago y no Ujú. pasó ni unos segundos. O sea, no estamos hablando de alguien que ha estado en el estómago y expulsado del estómago, sino que ha estado, digamos, en la boca Sí, estuvo en la y... boca y dijo, espérate, me trae una cosa que no es, esto no ¿Esto qué sabe, es? ¡Pum! mejor Y la lo ha boto. escupido. O sea, y de ahí seguro que este fin de semana en iglesias cristianas ya están diciendo la veracidad del libro de Jonás. El libro de Jonás no es mitológico, es verídico y aquí está la prueba. No, ahí está la prueba, no. La ballena abrió la boca, por eso dicen los chilenos, seguro que era o ballena argentina, y los argentinos dicen, estos chilenos no quieren que vengan los venezolanos aquí a Chile, así que mandan de patrulleros a los ballenas, entonces lo cogió, se dio cuenta que era venezolano, pum, lo escupió. Pero lo escupió a los segundos, de la boca, hacia afuera. Pero ya hay toda una leyenda que se ha formado. ¿Por qué? Porque como que necesitamos engordar. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es qué, qué tipo de persona cristiana exagera una narrativa. Entonces dices, a ver, tú eres una persona fiel, sí. Una persona cristiana, sí. ¿Te gusta decir la verdad? Sí. Las cosas como son, sí. ¿Por qué me acabas de exagerar? Me acabas de exagerar algo. Me acabas ya de asimilar el evento que ha ocurrido con esta ballena allá en las costas de Chile con Jonás. Me acabas de exagerar. Entonces, si tú, honesto, cristiano, con las moralidades, etcétera, me acabas de exagerar, seguro que eran 185.000 los asirios que murieron en una noche. O igual eran 85.000. O igual eran 5.000. O igual eran 1.200. Porque si tú, cristiano, eres capaz de engordar la historia, significa que los cristianos son capaces de engordar la historia. No, solamente imagínate cuánto tiempo tienes que haberte pasado contando 185.000 cadáveres. Quemándolos. Alex, quemándolos en montañas. Tú imagínate que son 2 estadios del Maracaná. O sea, la montaña de cuerpos. Es increíble. Quemándolos. Pero, por eso digo que. Y con eso, cuando alguna vez ustedes han estado presentes en algo en particular, un evento en la carretera o en la cual casi viene un camión, pero bueno, no pasó un enorme accidente y llegas tú y habían otras personas, llegas tú el fin de semana a tu iglesia y alguien dice, alguien tiene un testimonio de esta semana. Y uno de los que estaba presentes contigo, que es el que más habla, el que más activo está siempre, etcétera, etcétera, dice, sí, tenemos un testimonio que ha pasado esta semana cuando estábamos en la carretera, estábamos en la autopista. Y se pone en el púlpito, alabados al Señor, y cuenta la historia. Y según está contando la historia, tú estás pensando para adentro. Bueno, le está poniendo bombo, platillo, flores y requete flores para alabar al Señor. Está alabando al Señor y está ensalzando al Señor. Pero ha contado la historia de tal forma que está un poquitito la historia embellecida. Se ha tomado unas licencias literarias que se llaman, ¿no? Como que le han puesto flores y flores y flores y flores. Que estaba yo ahí también, que no ha sido para tanto tampoco, que vino una ráfaga de viento, que el camión anterior tal y la ráfaga de viento, pero él ya está hablando de ángeles y creo en el otro lado había una persona y cuando volví a ver ya no estaba esa persona y yo, hermanos, creo que era un ángel del Señor y tú le estás escuchando y dices, pues yo creía que era un chico que venía del colegio, pero, ¿me entiendes?
Entonces dices, ay, 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 El de la problema manera es que que el se hombre están... era cubano, no te preocupes. Era cubano el tipo, así que Era ese es el cubano, problema. Exagera cubano todo, pescador. exagera todo. La Pues, mejor comida es la de Cuba, las mejores playas la de Cuba, todo lo mejor. Así que el tipo era cubano. Así que- yo creía que eso eran los españoles. Es que Y ustedes nos para mí que son colonizaron los a nosotros, pues nos mexicanos. pegaron todas las malas costumbres. Los mexicanos, dice Silvia. Cuéntanos, Silvia. Sí. Ah, gracias por el estudio, me ha gustado muchísimo. Mucho que aprender, mucho que analizar todavía. Esta preguntita, tengo entendido que Santiago solamente menciona 2 veces a Jesucristo en este libro. Cuando Puede ser. Santiago, cuando Santiago está hablando del Señor, ¿se refiere a Jesús o se refiere al Padre? Por ejemplo, en el versículo 4, la última parte dice, el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¿Se refiere a Jesús o al Padre? Luego, en el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Es Jesús? Asumo que es Jesús, pero se refiere igualmente, y no es el único, muchas veces lo encontramos así en la Biblia, que se refiere a Jesús como el Señor y a veces se refiere al Padre como el Señor. Luego el versículo 9 dice, la última parte dice, el juez ya está a la puerta. Yo asumo que se refiere a Jesús, pero está hablando del Padre al mismo tiempo y luego en el versículo 11, ya de haber muchos más, pero el versículo 11 dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor, que al Señor, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ahí yo asumo que está hablando de Dios. Entonces, Hmm. ¿cómo entiendo esto? Mi pregunta. Si leemos el versículo... Perdona, Alex. Perdona. No, no, Eh, dale. si leemos el primer versículo del primer capítulo de Santiago, ya habíamos hecho referencia al hecho de que el primer versículo puede o no ser parte de lo que es la epístola en sí. O sea, que Ay, puede haber venido añadido más tarde, ¿ok? En el cual dice Santiago, como es lo que decimos de esa autoridad, digamos, ese pseudo autoría, en el cual para poner peso al libro se le acomoda al libro o a la epístola en sí un personaje de renombre. En este caso, Santiago, como dando a entender a la audiencia Santiago, el hermano de Jesús, o Santiago el Grande, que rigió la iglesia en Jerusalén, etcétera. Entonces pone Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Si eso lo entendemos como parte de la epístola y no como algo que fue añadido, digamos, para dar autoría a esa epístola, entonces diríamos que cuando se habla del Señor, habla de, habla en la mayor de los casos de Jesucristo, porque pone y del Señor Jesucristo dentro de este libro. Pero claro, luego bien has dicho que cuando está haciendo referencia con Job, la referencia de Job, cuando tú vas ahí, el Señor se está hablando de Dios. Entonces, ujú, ujú, lo que tú estás tratando de responder es la evolución teológica de 6 siglos. Y no me estoy refiriendo a los siglos antes de Cristo, no, no, sino después de Cristo, desde el siglo II al siglo VI o ujú, VII, en el cual tras concilios, tras concilios, tras concilios, van tratando de limar un credo en el cual hay un libro muy bueno que no le voy a hacer justicia al título porque no le voy a dar exactamente a ello, pero es la creación de un Dios. Jesús, la creación de un Dios. Cómo van, digamos, concilio tras concilio, tras concilio, tras concilio,
generando una añadidura tanto a los textos, por ejemplo, uno de los más claros, hay varios, pero uno de los más claros es el de Primera de Juan 5. Si lo leemos aquí rapidito, ya para citarlo perfectamente, en lugar de dar simplemente la referencia y que aquellos que están en casa pues no tomen el tiempo para mirarlo y darse cuenta de la significancia o del significado de esos versículos, en Primera de Juan, capítulo 5, hay, hay un texto que dice, el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Os suena? Y el versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces el versículo 8 dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El anterior dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ese versículo está añadido siglos después a la epístola. Siglos después. ¿Cómo sabemos que está siglos después? Porque tenemos las copias más originales que ese versículo no está. Luego vemos copias donde el versículo no está y en el margen un escriba ha puesto un comentario porque ya, digamos, la manera en la cual estaban enseñando ya estaba cambiando. Entonces lo pone un comentario, no entre paréntesis, pero se ve que es lo que se llama eh, edición del escriba. Y luego ese comentario, según va avanzando, en lugar de quedarse en el margen, empieza a entrar en el texto. Entonces hay unos que se quedan en el margen, en el texto. Y luego ya, a partir del siglo sexto, que es del 500 y pico, etcétera, ya empezamos a ver más que está ya incluido en el texto. Y en el sexto, el séptimo y octavo ya está más incluido en el texto. Pero en los primeros no estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que alguien piensa, alguien lo comparte, alguien se establece un pensamiento, alguien lo pone en una notita, y esa notita lo pone en el margen de la traducción, el margen de la traducción encuentra en el texto, es un proceso de seis siglos. Entonces, tú ahora quieres que te expliquemos o que te demos nuestra opinión de si es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, etcétera, cuando ese mismo concepto en sí es un concepto evolutivo Claro, de que no más de estaba 6 años, presente de en el más de tiempo. seis siglos y más allá, claro. Más allá, porque luego además hay nuevos concilios dentro de la Iglesia Católica, que ya estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, siglo X, que son todavía más místicos todavía incluso, etcétera. De hecho, Alex. yo diría que cuando Santiago se va a referir a Jesús, él le pone el apellido Señor Jesús o Jesucristo. Cuando lo dice Señor a seca, yo diría que está refiriéndose a Dios. Lo que pasa es que la misma palabra se puede utilizar para varias connotaciones, en varios contextos. Se puede utilizar para Dios, pero también se puede utilizar para como tu amo, como tu maestro, como tu, ¿me entiendes? Se le puede decir la misma palabra. Y entonces él es bien específico a la hora de hacerla. ¿A quién la está utilizando? Porque él dice, por ejemplo, en el primero, cuando comienza, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Le pone apellido, o sea, ¿a qué Señor estoy hablando? Y una vez más, cuando lo utiliza más adelante también, creo que es por el capítulo 3 verso 9 aquí se refiere a Dios. Dice Señor y Padre. ¿Ves? Señor y Padre. No está Ujú. diciendo al Señor Jesucristo y al Padre. No, está diciendo Señor y Padre. Es una sola persona. El Señor y también es Padre. ¿Entiendes? Y en la otra ocasión que también habla de Jesús, también le pone delante la palabra Señor. O sea, yo diría que cada vez que él menciona Señor Jesucristo, está refiriéndose a Jesús. Cuando no dice Señor Jesucristo, está utilizando Señor para referirse a Dios. Pero tiene que tener presente lo que decía Oscar, cuando en aquel tiempo se le llamaba Señor a una persona, no necesariamente estaba diciendo que era divino.
porque era Dios. ¿Me entiendes? O sea, en el cristianismo, en el siglo primero, siglo segundo, Jesús comienza a tener una preponderancia, un tipo de exclusividad, un tipo de exaltación, ¿me entiendes? Donde se comienza a exaltar a Jesús, pero no necesariamente al nivel de Dios. Es por eso que siempre hacen un tipo de diferencia. Por ejemplo, lo vas a ver mucho en las cartas de Pablo. Pablo habla mucho, nuestro Dios, único Dios, dice Pablo, nuestro único Dios, y al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Al cual ha sentado a su derecha, al cual le ha dado autoridad. ¿Me entiendes? Porque hace esa distinción. Acuérdate que estas personas eran judías y el judío tenía un solo Dios y Padre de todos. Decir en aquel contexto que Jesús también era Dios, era tú dejar de ser judío. Ya no eras judío, ya no eras monoteísta, eras politeísta. ¿Me entiendes? De hecho, a día de hoy sigue siendo una acusación dentro del judaísmo y dentro del Islam hacia Ujú. el concepto que ellos tienen, por ejemplo, del cristianismo que es mayormente observado en el catolicismo. Entonces, cuando se dice que son las tres religiones monoteístas, el judaísmo y el islam dicen, no, 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 como que las tres son monoteístas. No, las tres no son monoteístas. Solo el islam y el judaísmo son monoteístas, según lo que ellos asemeran. Y lo de la creación de Dios, en la ensalzación de Dios de Jesús, es esa ensalzamiento de la figura mística. Lo que nosotros enfatizamos es las enseñanzas de Jesús. Porque esas enseñanzas tienen ese origen divino, ese origen de interrelacionarlos los unos a los otros, ese origen de armonía con nuestro Creador. Mientras que el cristiano del siglo II, estamos hablando ya del cristiano del siglo II, está ahora compitiendo con las enseñanzas de un carpintero de Galilea contra el dios Apolo. Entonces, el romano que dice, pero tú que me vienes con un carpintero contra el dios Apolo. Hasta cierto punto, hay un escritor que leí tiempo atrás que decía, esa respuesta fue una respuesta muy humana, muy de la inseguridad, ¿no? Es como, sí. Es que a mí me gusta lo que Jesús dice, a mí me gusta lo que Jesús enseña, pero ahora viene el romano con su gran Apolo, gran Apolo y tal. Entonces, en ese sentido de inferioridad, en el cual los dos niños en el patio del colegio, pues mi papá conduce un autobús, pues el mío un camión, pues el autobús de mi papá tiene 8 ruedas, pues el de mi papá tiene 18 del camión, pues mi papá puede levantar 20 kilos. Pues, pues Apolo contra el carpintero, Apolo contra el carpintero, pues había que levantar al carpintero. Y en el momento que empezamos a levantar al carpintero, empezamos a generar algo, o empezamos a desconectarnos de algo en particular, que es precisamente el mensaje de Jesús. Claro. No, y también, Entonces, mira, o sea, según empieza el cristianismo a poner a Jesús con el y mi Dios más contra Apolo, contra Zeus, etcétera, en ese proceso se empieza nuevamente al paganismo cristiano en lugar de el cristianismo del día a día. De el amar al prójimo como a ti mismo. O sea, nos olvidamos del sermón del monte y empezamos a alzar estatuas, empezamos a hablar de la divina Inmaculada Concepción, etcétera. Empezamos a hablar más de ángeles. Digo como historia, ¿no? Empezamos a hablar más de ángeles, más de la metafísica del mundo, el mundo de las sombras que tiene una influencia greco-romana muy fuerte, etcétera, etcétera, y todo como muy a lo divino, muy a lo divino, y mientras tanto, pues no ayudamos al prójimo, no alimentamos al prójimo, no amamos, etcétera. claro.
De hecho, todas las sectas judías tienen una connotación política, todas. Fariseísmo, todas tienen un tipo de connotación política. Y el cristianismo no fue la excepción. El cristianismo comienza a nacer como una secta del judaísmo. ¿Me entiendes? De hecho, cuando la palabra iglesia, que Pablo empieza a popularizar tanto, ¿me entiendes? Dentro de las escrituras cristianas del Nuevo Testamento, la primera vez que se utiliza era en Atenas, y en Atenas tenía una connotación completamente política. Claro. O sea, cuando Pablo la toma prestada de los atenienses para entonces llevarla a sus escritos, él a propósito la hace con una connotación política, porque Jesucristo comienza a tener ese tipo de liderazgo político dentro del pueblo de Israel, ¿me entiendes? O sea, como Mesías ya era rey, y si era rey ya tenía una connotación política, donde venía a gobernar, donde venía a todas esas cosas, implantar un reino, todo eso, ¿me entiendes? Entonces, tú te das cuenta que a Jesús en los escritores de los evangelios se le comienzan a dar nombres que eran atribuidos especialmente al emperador romano, como el Salvador del mundo. El Salvador del mundo era un nombre del emperador romano. Hijo de Dios era un nombre de los emperadores romanos. A los emperadores romanos se le llamaban Hijo de Dios. ¿Me entiendes? El Hijo de Dios. O sea, todo ese tipo de connotaciones políticas se le comienzan a dar a Jesús. ¿Por qué? Porque entonces Jesús comienza a ser el emperador, el gobernador, el dirigente político de esta secta, ¿me entiendes? Y lo empiezan a comparar contra todos los tipos de política que había en su contexto, ¿me entiendes? Ya sea el romano, ya sea de la secta de los fariseos, ya sea todo esto, ¿me entiendes?